Dios sigue trabajando. Al vecino, por favor, recuérdele esto. Dios sigue trabajando. Dios está trabajando. Esta es una razón, familia, para, como nos animaba nuestro hermano Fernando, gozarnos y alegrarnos en Él. Porque Dios sigue en acción. Dios está haciéndolo. Dios está lográndolo. Y eso es justamente lo que nos lleva a esta palabra en el día de hoy. Queremos revisar y queremos juntos ver la tercera palabra. Diga conmigo, número 3. Tercera palabra de la manifestación de Jesús. La primera que vimos hace 2 semanas fue la palabra esperanza. Y hablamos que la esperanza es el recordatorio de que fuimos creados para esperar siempre más de Cristo en nosotros. Estamos esperando, diga conmigo, estamos esperando más de Cristo, más de su manifestación. Es decir, si ayer vimos una manifestación gloriosa de nuestro Dios, la expectativa, la espera es que mañana será mayor. Cristo en nosotros es la certeza de que la espera de que será mejor mañana su manifestación es segura. Es esa seguridad. La segunda palabra, hace 8 días vimos la palabra paz. La palabra paz nos recuerda que Dios está trayendo su orden. Dios está trayendo todas las cosas bajo su gobierno. Y hoy entramos a la tercera palabra, que es gozo. Gozo. La paz, que es el orden de Dios, trae la alineación de nuestras emociones, y eso tiene que ver con el gozo. En cada una de estas palabras, familia amada, quiero serle muy honesto y sincero. Estoy viendo cosas que yo no había visto. En cada una de ellas le he compartido cosas que por el Espíritu del Señor, como pueblo del Señor, vamos viendo de estas realidades que no las habíamos visto antes. Hay que ser honestos, hay que ser sinceros. Y gracias a Dios porque Cristo está creciendo en nosotros para entender de mejor manera qué significa esta vida de eternidad. Y eso nos lleva a esta palabra, el gozo de los ministros de paz. Créame que yo pensaba que el gozo era siempre tener una sonrisa. Incluso tener una sonrisa muchas veces fingida. ¿Por qué, hermano? Pues estamos en tribulaciones, pero tienes que estar en gozo. Y hermanos, lo que vamos a ver en esta mañana realmente va mucho más allá de esa simple declaración. Una declaración que puede tener buena intención, pero que se ha vuelto simplista. Y el gozo es mucho más que fingir una sonrisa. Vamos, nuestro texto base va a ser Mateo capítulo 2. Vamos hacia allá, Mateo capítulo 2. Sin embargo, quiero recordar qué es lo que produjo la paz en los pastores. Esos pastores que estaban en su vida cotidiana. La semana pasada vimos ese pasaje, no lo vamos a profundizar, pero yo quiero recordar algo. El ángel, el anuncio de Dios vino con un mensaje de paz. Dice, paz sea a los hombres en quienes Dios se complace. Y ahora miren lo que viene junto con la paz. Les traigo buenas nuevas de gran gozo. El orden de Dios, paz. Diga conmigo, paz es orden. Paz es gobierno. Cuando Dios gobierna, trae una realidad llamada gozo. Es decir, el gozo es producto de que Dios está trabajando. Mi hermano, Dios trabaja significa que trae una realidad llamada gozo. Eso, hermanos queridos, nos lleva a comprender entonces que el gozo es una obra de Dios. Mire lo que en Mateo 2:10, usted dice, pastor, ¿y por qué vamos a Mateo 2? ¿Cuántos recuerdan el pasaje? Y hoy lo vamos a leer juntos. ¿Cuántos recuerdan el pasaje de los sabios que vinieron de Oriente? Ok, usted había leído este versículo, Mateo 2, verso 10. Vamos a ver la historia completa. Sin embargo, yo quiero que nos fijemos en el versículo 10. Vamos a Mateo 2, verso 10. Cuando está hablando de los magos o sabios, ya vamos a explicar este término. El término sabios o el término magos está correcto. De hecho, sabios es una traducción de la palabra magos. Ya vamos a explicar eso. Pero mire, cuando ellos vieron la estrella, ¿qué pasó con ellos?
Mire este énfasis. Leamos juntos, por favor. Se regocijaron, primer énfasis. Luego, ¿qué dice? Mucho, con gran alegría. ¿Había visto usted ese cuádruple énfasis? Cuádruple énfasis. Se regocijaron mucho, con gran alegría. Hay algo ahí que debemos descubrir acerca de esta realidad llamada gozo. Familia, quiero que tenga presente este primer pensamiento, esta primera idea. Y si usted toma notas, tome por favor nota de esto. El gozo es resultado de Dios tomando la iniciativa. Hermanos, esto va a traer liberación a nuestros corazones en esta mañana. El gozo no es algo que el hombre pueda producir, el gozo real. No es algo que automáticamente fluye cuando alguien te dice, pon cara de gozo. Ya, automático, ya, voy a generar gozo. Hermanos, tenemos que entender esto. El gozo es una obra que la produce Dios. ¿Quién produce el gozo? Lo produce Dios. En otras palabras, gozo es resultado de Dios tomando la iniciativa. La iniciativa no viene del hombre. La iniciativa que termina produciendo gozo es de Dios. El gozo, ¿por qué? Porque el gozo es fruto del Espíritu. No es fruto del hombre, no es fruto de la carne. El gozo es fruto que lo produce ¿quién? El Espíritu. Gálatas 5:22 nos recuerda, el fruto del Espíritu es amor, gozo. ¿Quién lo produce, hermanos? Es Dios. Y esto es liberación para nuestros corazones. ¿Por qué? Porque muchas veces, siendo creyentes, podemos llegar a creer que el gozo lo tengo que producir yo. No, hermanos, el gozo no lo producimos nosotros. El gozo es una iniciativa que Dios la produce cuando vemos la manifestación de Dios. Familia, es importante entender que ese es el trabajo del Espíritu. Hay varios ejemplos en la Escritura que confirman esto. Por ejemplo, quiero darle algunos ejemplos. Cuando Dios obra, la respuesta de Dios es gozo. Por ejemplo, en el Salmo 65, verso 11, nos recuerda que cuando Dios crea, la creación se goza. Dese cuenta, dígame usted, ¿quién tomó la iniciativa? Dios creó. Y el resultado es su creación se goza. Salmo 65, 11, si es que es posible, mis hermanos de multimedia, lo podemos poner rápidamente. Salmo 65, verso 11. Dios hace las cosas y la respuesta de la iniciativa de Dios es el gozo. Lo podemos poner si se puede. Tú, mire lo que está declarando el salmista. Tú coronas el año con tus bondades. ¿Quién hace eso? Es Dios. Tus carretas se desbordan de abundancia. Siguiente texto. Las colinas se visten. La alegría, el gozo es resultado de ¿qué? Dios haciendo una obra en su creación. Hermanos, es iniciativa de Dios. Ese es el principio primero que necesitamos abrazar en nuestro corazón en esta mañana. Dios toma la iniciativa. El gozo es el fruto. Otro ejemplo, por favor. Dios libera a Israel y entonces todo el pueblo canta con alegría y júbilo. Éxodo 15 nos muestra cuando Dios libera a Israel a través de tremenda hazaña. Ellos cruzan el mar en seco. Éxodo 15 nos habla cuando ellos vieron la obra de Dios liberándolos, irrumpieron en gozo y en alegría. ¿Qué nos dice esto? Dios obra, Dios toma la iniciativa y nosotros respondemos a lo que Dios está haciendo. Hermanos, el gozo no es algo que lo podamos producir. Esta debe ser la convicción en nuestros corazones. Familia, nosotros no podemos producir el gozo. Tenemos que darnos cuenta que la fuente es Dios obrando y entonces el Espíritu produce en nuestros corazones una respuesta que se llama gozo, porque es fruto del Espíritu de Dios.
Otro ejemplo, familia, en el Salmo 104 se señala que Dios es el creador y sustentador de la creación. Dios es el que crea, Dios da el aliento a todo ser viviente. Dios es el obrero por excelencia. ¿Y qué es lo que vemos como resultado? Que su creación se goza. Son pasajes para que usted los tenga presente y dése cuenta, siempre Dios toma el primer paso. Siempre Dios toma la iniciativa. Es hermoso esto. Cuando Dios restaura a su pueblo en Jeremías 33, tenemos que Dios va a restaurar a su pueblo y Dios empieza una obra de restauración. Jeremías 33, 11 nos muestra esto. Podemos leerlo, por favor. Yo sé que son textos que no estaban detallados en las notas, pero me parece importante que veamos cómo Dios trabaja. Jeremías 33, 11, ¿lo podemos poner? Familia, mire. El grito de gozo y alegría, el canto del novio y la novia y la voz de los que traen a la casa del Señor ofrendas de acción de gracias y cantan, den gracias al Señor Todopoderoso. Esa respuesta de gozo, la gente trayendo su gratitud, la gente trayendo su ofrenda al Señor, todo es producto de ¿qué? Si usted lee el contexto, es porque Dios restaura. Cuando vemos que Dios restaura, eso produce gozo. Pregunta de elección. Decían los profesores, pregunta de examen. ¿Quién produce esta obra de gozo? Viene de Dios. ¿Quién es el que trae esa respuesta en nosotros? Es el Espíritu de Dios el que la produce. Esto debe sacar cargas de nuestros hombros, porque muchas veces hemos sentido culpa porque vemos que nosotros somos incapaces de permanecer en el gozo. ¿Cuántos en algún momento se han sentido culpables por no tener la respuesta de gozo que se espera? ¿Alguien se identifica conmigo? Hermanos, yo he tenido momentos donde las personas me han venido a decir, pastor, su cara no refleja gozo. Sí, y claro, y uno lo pone a pensar a uno, ¿no? Y si no somos entendidos, podemos permitir que la culpa venga a nosotros. Yo soy cristiano y no tengo gozo. Yo soy creyente y no estoy manifestando el gozo. ¿Alguien tal vez se identifica conmigo? Pero lo que tenemos que entender hoy es que el gozo solo lo puede producir Dios. No es una obra del hombre. El gozo es una obra de Dios. Y Él quiere liberar a su pueblo de toda culpa. Porque hemos llegado a pensar en algún momento que nosotros tenemos que producirlo. No, hermanos. Dios es el que se revela a su pueblo. Dios es el que se muestra. Y cuando vemos esa revelación de Dios obrando en la historia, obrando en nuestras vidas, en nuestra historia, entonces nuestra respuesta es el gozo. Hermanos, porque el gozo es resultado de que nuestros ojos y oídos experimenten a Dios. ¿Qué se requiere para el gozo? Anote esto, una experiencia de Dios. ¿Cómo podemos, hermanos amados, ver la manifestación de gozo si no hay una experiencia de Dios? Nadie que no tiene una experiencia de Dios puede tener gozo, es lógico. Hermanos, el gozo es resultado natural de una experiencia con Dios. Si no tengo una experiencia con Dios, no va a haber gozo. Porque solo el obrar de Dios puede producir esa realidad en nosotros. Experiencia con Dios, por favor, anote esto. Experiencia con Dios, experimentar a Dios. Eso es lo que se requiere para el fruto llamado gozo. Es la experiencia de Dios. Es importante entender, familia, que al nacer en Cristo somos transformados como portadores del Espíritu de Dios. Nuestro ministerio ahora es portar al Espíritu de Dios. Nuestro ministerio es que ahora las personas puedan ver la experiencia de Dios a través de nosotros. Anoche tuvimos un precioso tiempo comunicando a través de las artes escénicas que nuestro Dios nos trajo a una realidad llamada su belleza. Cristo descendió, tomó la forma de pecado para que nosotros seamos embellecidos por su gracia. Y ahora nosotros, usted y yo, portamos el Espíritu de Dios. Amén.
Hermanos, llevamos el Espíritu de Dios para que la gracia que nos embelleció, ahora esa misma gracia puede embellecer a otros. Entonces, familia, cuando yo me dispongo para esa obra del Espíritu de Dios, las personas experimentan gozo a través de nuestras vidas, como lo hicieron los pastores cuando llevaron las noticias al pueblo. ¿Qué pasó con los pastores? Los pastores recibieron la experiencia de Dios. Hermanos, ellos eran hombres comunes y corrientes. No eran hombres que digamos eran espirituales, no eran sacerdotes, no eran religiosos. Eran hombres comunes, corrientes. Y esos hombres tienen una experiencia con Dios. Porque lo único que cambia es la experiencia con Dios. Pastor, las personas que me rodean no tienen gozo. Es lógico. Porque mientras no haya experiencia de Dios, no va a haber el fruto de Dios por el Espíritu, que es gozo. ¿Lo podemos ver, familia? ¿Lo vemos? ¿Lo entendemos? ¿Qué es lo que tenemos que orar? ¿Cómo tenemos que orar? Señor, que las personas tengan una experiencia de Dios. Y ahora tu Espíritu habita en mí. Yo quiero ser el portador de esa experiencia. Que cuando nosotros estamos con las personas, ellos puedan experimentar a Dios, para que entonces el gozo de ellos también se manifieste. El gozo en ellos sea manifiesto también. Hermanos, ¿qué es lo que ha sucedido ahora con estos hombres? La semana pasada vimos a los pastores. Hoy estamos viendo a los magos que vinieron de Oriente. ¿Qué pasó con ellos? ¿Qué sucedió con estos hombres? Leímos el versículo 10. ¿Qué pasó con ellos? Se regocijaron mucho con gran alegría. Pero la pregunta es, ¿qué pasó? ¿Qué pasó que produjo ese resultado? Hermanos, dice el texto que ellos vieron su estrella. ¿Y qué es la estrella? Es Dios apareciéndose a ellos. Hermanos, el gozo no surgió, ¡ay, qué espirituales eran los magos! El gozo surgió de una manifestación de Dios. ¿Qué es la estrella? La estrella es Dios apareciéndose a ellos. La estrella es Dios manifestándose a ellos. ¿Y qué es lo que hicieron ellos? Respondieron. Veamos, vamos al verso 1. Vamos allá. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, lea conmigo, ¿quiénes? Unos sabios del oriente. Ahora, esta palabra sabios es una traducción, no es la palabra original, sabios. Es una inferencia que hacen los traductores para explicar mejor la identidad de estos hombres. En otras palabras, la identidad de estos hombres eran hombres sabios, eran hombres estudiados, eran hombres muy eruditos, entendidos en los tiempos. Dense cuenta. En Lucas 2 vimos Dios tratando con hombres comunes y corrientes. Acá ahora vemos en Mateo 2 Dios tratando con hombres entendidos. Ahora, ¿cuál es la palabra original? Magoi. Magoi. De allí viene la palabra magos. La palabra original es magoi. ¿Y qué es magoi? Es una tribu sacerdotal de gran influencia en el imperio babilónico medo-persa. Lo que fue Babilonia luego se convirtió en el imperio de Media y Persia, porque Babilonia fue absorbida por Media Persia. ¿Ok? Entonces, veamos esto, familia. Estos hombres, magoi o mago, como se traduciría en español, hace referencia a una tribu sacerdotal de mucha influencia en la región mesopotámica, lo que sería Babilonia. Eran gente, se dice que eran gente tan influyente que eran gente que ponían reyes. Ellos no eran como tal los gobernantes del imperio, pero eran de mucha influencia en el imperio por su sabiduría. Por eso es que muchas traducciones de la Biblia les traducen como sabios. Los sabios, pero la palabra original es magoi, magos. De allí viene, estos hombres, ¿qué es lo que estudiaban? Estos hombres estudiaban los astros,
estudiaban medicina, estudiaban ciencias naturales, eran gente muy estudiada. De hecho, se cree que toda esta influencia en los magoi venía del tiempo de Daniel, porque Daniel fue un hombre muy influyente en Babilonia. Entonces, estos hombres que eran de Od eran extranjeros, no eran judíos estos hombres. Estos hombres extranjeros, ¿cómo es que conocían las profecías? Porque vamos a ver más adelante que ellos conocen la profecía más que Herodes, más que la propia Jerusalén. Porque eran hombres que tenían una influencia, se cree probablemente, del profeta Daniel. Cientos de años antes, Daniel había influido, porque Daniel sirvió en 4 reyes, 4 reinados. Y entonces, cientos de años después, estos hombres hacen tremendo viaje desde el oriente ¿para qué? Para ver al rey, conocer al rey. Entonces, eso aquí un poquito el trasfondo de estos hombres. Leemos, por favor. Unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando. Miren, ellos llegaron preguntando. Se entendería, si nosotros somos extranjeros, oye, la gente local debe saberlo, ¿no? ¿Y qué hicieron? Llegaron preguntando, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? ¿Dónde está el rey? Ahora, fíjese, y aquí el énfasis, porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Hermanos, ¿qué fue lo que vieron ellos? ¿Qué fue lo que estos hombres vieron? Vieron una manifestación de Dios. Familia, la respuesta que estos hombres, hermanos, movilizarse tanta distancia. Esos hombres vienen desde Oriente a entregar sus vidas al Dios Rey que ha nacido porque Dios se apareció a ellos, porque tienen una experiencia con Dios. Si no hay estrella, no hay viaje. ¿Vemos esto? Si Dios no se les aparece, si ellos no entienden que esa manifestación es una manifestación de Dios, ¿qué viaje hacen ellos? ¿Qué esfuerzo harían ellos? ¿Qué entrega harían ellos de tesoros? Ninguna. Hermanos, todo lo que sucede en este relato es consecuencia de que Dios se aparece, de que tienen una experiencia con Dios. Familia, ¿a qué nos llama el Señor? A la experiencia de Él, a la experiencia de Dios. ¿Cuándo la gente va a conocer el gozo de Dios? Cuando ellos tengan una experiencia con Dios. ¿Lo entendemos? ¿Sí lo alcanzamos a ver todos, familia? Sí, por favor, es importante que todos lo veamos. Hermanos, la movilización de estos hombres, la perseverancia en un viaje que debe haber durado varios meses. Los estudiosos dicen que esto debió haber durado desde 6 meses hasta probablemente 1 año y medio. De viaje, desde donde estos hombres vivían hasta Jerusalén. Hermanos, no es un viaje corto. Con los medios que ellos disponían, era un viaje fácil, mínimo 6 meses, hasta 1 año y medio de viaje. Entonces, allí vamos llegando a una conclusión. Sería erróneo ubicar a los magos el mismo día que nació Jesús. Los magos no estuvieron la noche que nació Jesús. ¿Sabía eso? Ya vamos a ver otro detalle que nos confirma aquello. Pero hermanos, no quiero que nos vayamos por otra idea. Lo que yo quiero que usted vea es que todo lo que pasa con estos hombres es producto de una obra de Dios. Y eso es lo que debemos orar. Y eso es lo que debemos clamar. Señor, revélate a los corazones. Revélate a mi corazón. Porque cuando tú te reveles a mi corazón, el gozo dejará de ser
una realidad lejana y el gozo será una realidad palpable, cercana, viviente en nosotros. Porque el gozo solo lo puede producir Dios cuando se revela a nuestros corazones. ¿Sí lo vemos? La obediencia de estos hombres es una respuesta a la revelación de Dios. Para que sepamos que el gozo de la adoración de los magos responde, hermanos, a una obra del Espíritu de Dios. Ahora aquí vamos a traer algo importante. ¿Es bueno o no es bueno animarnos en el gozo? Hermano, por supuesto que sí. No, entonces, si el gozo lo produce Dios, yo ya no tengo que entonces animarme en el gozo o animar a otros en el gozo. Dejemos establecido esto. Necesitamos motivarnos en el gozo, pero a partir de la revelación de Cristo. Hermanos, lo que Dios quiere es que nos animemos unos a otros en el gozo, pero a partir de la experiencia de Cristo. En otras palabras, lo que estamos diciendo, hermanos amados, es esto. Los ministros de paz exhortan al gozo mostrando siempre una realidad viva de Cristo. Repito esto, los ministros de paz exhortan, animan al gozo, pero no con palabras simplemente. Ellos pueden ver una realidad viva de Cristo en nosotros. Muchas veces podríamos decir, gózate, pero no hay una experiencia viva de Cristo que la gente pueda palpar en nosotros. Y entonces esa exhortación carece de fundamento. Yo voy a decirle a usted, yo me voy a acercar, hermano, alégrate en el Señor, gózate en el Señor. Y mi vida va a ministrar una realidad de Cristo que a usted lo va a empujar hacia el gozo. Porque no son solo palabras. El gozo no se resuelve diciéndole a la gente, pongan una sonrisa. El gozo se resuelve cuando nuestra vida muestra una realidad de Cristo. La gente experimenta una realidad de Cristo en nosotros. Que entonces ellos ganan esa realidad llamada gozo. ¿Estamos todos comprendiendo la línea de pensamiento? Es Dios en nosotros, la gente experimenta a Dios en nosotros. Y entonces ellos empiezan a experimentar gozo. Animémonos. No es un simple gózate o alégrate, sino que mostramos una realidad viva de Cristo. Y eso es un fundamento sólido para decirle a las personas que se alegren en Dios. Vamos a ver este ejemplo, me encanta siempre, lo hemos leído antes. Me encanta este pasaje de la primera carta del apóstol Juan, capítulo 1, los 4 primeros versículos. Es interesante, familia, lo que el apóstol Juan está comunicando a los lectores de esta carta. Fíjense, mire, vamos a leer juntos. Esta es la introducción, así empieza la carta. Listo, vamos a leer juntos. Recuerde que a mí me gusta leer con usted. ¿Lo leemos juntos? Amén. Lo que ha sido desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado, lo que hemos tocado con las manos, esto les anunciamos respecto al verbo que da vida. ¿Qué es lo que Juan va a comunicar? ¿Un concepto? ¿Qué es lo que Juan va a comunicar? ¿Una definición? Esto es gozo. Anotemos, esto es gozo. No. Juan va a comunicar una realidad que él y los apóstoles han experimentado. Allí es donde cobran sentido las palabras de exhortación que vendrán a continuación en los 4 capítulos de esta carta. Pero todo a partir de ¿qué? De una experiencia. Lo tocamos, lo vimos, lo oímos. Eso venimos a anunciarles respecto al verbo de vida, Cristo. Juan no viene a comunicar un concepto. Juan viene a comunicar una experiencia. Una cosa es verlo, otra cosa es experimentarlo. ¿Cuántos han ido a experimentar una película en 4D? ¿Cuál es la idea del 4D? Que hay salas hoy de cine en 4D. ¿Cuál es la idea? Sumergirlo a usted en la
experiencia. Para que usted se sienta envuelto, inmerso en la experiencia. Hermanos, los discípulos no vieron algo a lo lejos. Ellos estuvieron sumergidos en la experiencia. Cuando usted va a una de esas salas y si en la película hay agua o están en el mar, a usted le salpican agua. Si hay un temblor o un remesón, su asiento se remece. Para que usted viva la experiencia. Hermanos, el evangelio no son conceptos. Suena bien una clase. Suena bien dar una clase, un discurso. Pero otra cosa es la experiencia. ¿Lo entendemos? Y eso es lo que dice Juan. Nosotros no venimos a comunicar un concepto. Nosotros venimos a transmitir la experiencia. Lo que tocamos, lo que vimos, lo que oímos. Verso 2. Esta vida se manifestó. Nosotros la hemos visto. No estamos transmitiendo un concepto, lo hemos visto. Damos testimonio de ella. Les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y que se nos ha manifestado. Les anunciamos lo que hemos oído, para que también ustedes tengan comunión con nosotros. Miren el compañerismo de los apóstoles con estos creyentes, con estas iglesias. ¿Era a partir de qué? De una experiencia. Hermanos, esto resuelve muchas dudas y preguntas que podamos tener muchas veces. Señor, ¿cómo logramos que el reino de Cristo se establezca? Ya está establecido. ¿Cómo logramos que el reino de Cristo se expanda? Hermanos, es a través de la experiencia. No importa si estamos en un grupo grande o en un grupo pequeño, pero lo que necesitamos es la experiencia, porque la experiencia de Cristo es lo que nos da compañerismo, comunión. Ahí está, hermanos. Dice, para que también ustedes tengan comunión. Ya hemos hablado de la palabra comunión. Palabras conectadas, compañerismo. Porque somos dos personas, Dios y nosotros coexistiendo. Tenemos ahora comunión, tenemos compañerismo, compartimos. Qué hermoso, compartimos una misma vida. Pero ese compartir fluye ¿de qué? De una experiencia de Dios. Los magos vivieron una experiencia de Dios y por eso vimos el desenlace. Yo ya me fui al final de una vez. Verso 10. Se regocijaron mucho con gran alegría. Sin experiencia de Dios no hay gozo. Primero entonces, Señor, quiero la experiencia. ¿Qué es lo que dijo Job en su arrepentimiento al final del libro de Job? De oídas te había oído, pero ahora la experiencia es completa. Job tenía una experiencia parcial, ahora Job tiene una experiencia completa. No es que Job no había conocido al Señor, Job lo había conocido, pero hermanos, Dios no quiere una experiencia parcial, Dios quiere que vivamos la experiencia completa. Amén. ¿Estamos de acuerdo, familia? Hermanos, dice, esta vida se manifestó para que tengamos comunión. Ahora, verso 4. Les escribimos estas cosas para que nuestra alegría sea completa. ¿Se da cuenta que es de la experiencia que fluye la alegría, el gozo? Es porque mientras más vemos la realidad viva de Cristo, más gozo participamos. Y esta vida habita en nosotros. No está lejos. ¿No cobramos ánimo con eso? Esta vida no está lejos. Esta vida es completamente cercana porque se volvió nuestra realidad. Cristo en nosotros. No está lejos. Dele la buena noticia a su vecino. No está lejos. Absolutamente es cercana. Está en nosotros. Obviamente hay que saber activarla y en eso estamos, ¿no? Cuando alguien nos hace ver nuestro error
cuando alguien nos ayuda a ver áreas grises de nuestra vida, el Espíritu produce gozo. A la carne no le gusta. Es decir, a la naturaleza independiente pecaminosa no le gusta que le hagan ver aquello que no refleja a Cristo. Pero hermanos, al Espíritu le produce gozo. Hermanos, es real. Pero pastor, yo le puedo garantizar que cuando esa persona vino y me dijo eso, yo me enojé. Sí, pero en tu espíritu te gozaste. ¿Cómo es eso? Vamos a verlo dentro de un momento. ¿Puedo molestarme porque algo me dijeron, obviamente algo que vino de Dios? Y yo en mi carne me enojé. Pero hermanos, vamos a darnos cuenta que en el Espíritu nos gozamos. En el Espíritu nos alegramos. Eso es tremendo. ¿Por qué? Por esta razón, mis hermanos. Porque cuando Cristo alumbra las áreas grises de nuestras vidas, cuando ilumina las zonas oscuras, más realidad de Dios disfrutamos. ¿Por qué Dios nos exhorta? ¿Por qué Dios nos amonesta? ¿Por qué Dios nos corrige en momentos? Para más manifestación de Cristo, para más experiencia. Y la experiencia de Cristo termina produciendo gozo. Anote esta segunda idea, por favor. Habiendo entendido que el gozo lo produce Dios, que es una obra de Dios, es importante ahora entender, vamos un poquito más a fondo, que el gozo es el gobierno de Dios redimiendo nuestras emociones. ¿Qué es gozo? Ahora vamos a definir qué es gozo. Hemos hablado del gozo, pero hasta el momento usted no me ha escuchado una definición de gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Siempre una sonrisa? Y a veces lucimos como los actores en la antigüedad que se ponían una careta. Antes las artes escénicas se expresaban de esa manera, con caretas. Y la careta daba una apariencia de alegría, aunque la persona por dentro esté destrozada, triste. Esas eran las caretas de actuación en la antigua Grecia, por ejemplo. Ahora, fijémonos en este detalle, familia. ¿Qué es el gozo? ¿Gozo es eso? ¿Tener una sonrisa siempre? Y por dentro estamos partidos, dolidos. ¿Qué es gozo? Definamos qué es gozo. ¿Qué es el gozo? ¿Cómo es eso de que puedo ser amonestado, corregido y estar en gozo? ¿Cómo es eso? ¿Cómo funciona? Hebreos 12 dice, ninguna disciplina es causa de gozo al presente. Pero a su tiempo da su fruto apacible a los que pasaron por ese proceso, por esa experiencia. Vamos definiendo esto. Es importante definirlo. Ya hemos dicho que el gozo lo produce el Espíritu. Ahora, ¿cómo se experimenta? Le hago una pregunta. ¿El gozo es una emoción? ¿Sí o no? Allí los agarré. Estas preguntas son buenísimas porque el espectro se divide en los que sí, es una emoción, no. Eso no es una emoción, el gozo. ¿Qué piensan? Familia. Gracias por sus respuestas. Hermanos, el gozo sí es una emoción. Ahora, entendamos esto. Es una emoción gobernada por el Espíritu. Porque también podemos caer al otro lado y decir, no, el gozo es una realidad espiritual. Pero no, hermanos, afecta nuestras emociones. Influye en nuestras emociones. El gozo es una emoción, pero gobernada por el Espíritu. ¿Por qué? Porque el que la produce, ¿quién es? Es Dios. Exactamente, mis hermanos. ¿El gozo lo produce? Dios. Dios lo produce. Entonces, hermanos, pero esa emoción no tiene su origen en nuestra naturaleza humana,
sino en la obra de Dios en nosotros. Y aquí entramos nuevamente a algo que ya hemos hablado. ¿Qué es el corazón? El corazón lo hemos definido como el centro de nuestro ser interior. Es la palabra bíblica para hablar de la dimensión interna, emociones, afectos, decisiones, pensamientos. ¿Dónde se centraliza todo eso? En el corazón. De hecho, la palabra corazón significa centro, core, núcleo. Es el centro. La centralidad de nuestro mundo interior es el corazón. Allí están todos nuestros afectos. Allí en el corazón es donde se ordenan nuestras emociones. Entonces, ¿qué es el gozo? Vamos definiéndolo de a poquito. Es una disposición espiritual de los afectos. Es el Espíritu Santo influyendo en nuestros afectos. Es el Espíritu Santo influyendo en nuestras emociones. Por favor, anote esta definición. El gozo son emociones gobernadas por Dios. Yo pensé que el gozo solo tenía que ver, o la alegría solo tenía que ver con un estado de contentamiento y felicidad. No. Hermanos, esto es precisión. Es lo que he podido descubrir en este tiempo. El gozo no tiene solo que ver con sonrisa o con contentamiento, con felicidad. No, el gozo es todas nuestras emociones bajo el gobierno del Espíritu. Esto es importante, ¿por qué? Porque la obra de Dios es trabajar a nivel de nuestras emociones. Vamos entonces, ¿qué es gozo? ¿Una sonrisa? No. Gozo es que todas nuestras emociones son controladas, gobernadas por Dios. Que el Señor nos dé las palabras para explicar esto, porque esto es muy... Yo no lo he escuchado así antes. Yo pensaba que gozo era una emoción desconectada de otras emociones como confianza, como paz, como valentía, denuedo. No, yo pensé que no. Gozo tiene que ver con todo ese ámbito de emociones cuando están gobernadas por Dios. El gozo, hermanos, Él hace que nuestras emociones se alineen a la realidad de Dios. No es una emoción fabricada por el hombre, es la vida de Dios expresándose en el creyente, en el corazón. Es cuando nuestras emociones pasan a estar bajo el gobierno de Dios al decidir confiar en Él. ¿En qué momento mis emociones entran bajo el control del Espíritu? En el momento en que yo tomo una decisión. Confiar en Él. No es cuando yo decido poner una sonrisa. Es cuando yo decido confiar en Él. En medio de lo que estoy viviendo. En medio de la adversidad. En medio de la dificultad. El gozo se manifiesta cuando yo decido, Señor, decido confiar en ti. En ese momento, nuestras emociones, todo lo que estamos experimentando, porque hemos dicho muchas veces, ¿cómo estás? Estoy con un mar de emociones. O como sabemos decir también, estamos con sentimientos encontrados. Hermanos, esos sentimientos encontrados o ese mar de emociones, cuando yo decido confiar, no están sueltas. No es que esas emociones nos están gobernando y controlando, no. Cuando decidimos confiar, ese mar de emociones tiene un rey llamado Dios. Ese mar de emociones tiene un soberano que es el Espíritu. Hermanos, los hombres y mujeres en la Escritura experimentaron mares de emociones. ¿Usted se ha fijado lo que experimentaron estos hombres y mujeres? Experimentaron dolores, desilusiones, frustraciones, experimentaron decepciones, experimentaron tristeza, experimentaron depresión. Pero hermanos, siempre Dios aparece como soberano, como rey y como gobernador de todo lo que ellos estaban sintiendo.
Muchos de esos hombres quisieron y pensaron en la posibilidad de quitarse la vida. Pero todos esos hombres y mujeres reflejan algo, que sus emociones, aunque estaban experimentando un encontrón de emociones, todas las emociones estaban bajo el gobierno de Dios. ¿Y cómo se llama eso? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama eso? Gozo. El que entendió esto, la vio. Un mar de emociones, pero Dios reinando sobre eso, se llama gozo. No significa que estaban siempre felices, pero las emociones bajo el control de Dios se llama gozo. Eso es tremendo. Cuando yo decido confiar en Él, el Espíritu orienta nuestras emociones hacia confianza, hacia la esperanza, hacia la adoración, independientemente de las circunstancias. Hermanos, podemos tener todo este mar de emociones, pero en el mar de emociones también hay unas emociones llamadas confianza. En ese mar de emociones hay una emoción llamada esperanza. En ese mar de emociones también hay una emoción llamada adoración, entrega. Sí, hay muchas emociones que estamos experimentando en ese momento, pero no perdemos la confianza, no perdemos la esperanza, no perdemos la expectativa de que Dios algo va a hacer. Eso se llama emociones bajo control de Dios. Eso se llama gozo. Yo pensé que era siempre tener una sonrisa hasta este día. Es que en medio de lo que estoy sintiendo, siento rabia, siento ira, siento enojo, frustración, pero también siento esperanza, siento confianza. Eso se llama gozo. ¿Lo había visto? Yo no lo había visto, le soy honesto. Y Dios nos está enseñando, porque cantábamos, crece en mí, Señor. Crece en mí, Señor. Y estas precisiones son necesarias para quitar culpa de nuestros corazones, que porque no hemos tenido siempre una sonrisa, pensamos, yo no tengo el gozo del Señor. ¿Lo estamos viendo? ¿Se comprende? Sí, familia. Estos hombres extranjeros están atendiendo a la revelación de Dios, pero hermanos, tenemos que reconocer que ellos están experimentando también desafíos importantes. Pero en todo eso vemos, Dios está en control. Dios es soberano. Dios dirige. Leamos el verso 3. Cuando lo oyó el rey Herodes, cuando el rey Herodes se enteró que el verdadero rey había nacido, ¿qué pasó con Herodes? Se turbó. Y toda Jerusalén con él. ¿Qué nos dice esto de Herodes? Que las emociones de Herodes no estaban bajo control. No estaban bajo el gobierno de Dios. ¿Cómo sabemos, pastor? Porque terminó en la destrucción Herodes. Definitivamente eso nos confirma, sus emociones no estaban bajo el control de Dios. Ellos le dijeron, me salté. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron, miren, estos hombres sabían más que los locales. Estos extranjeros conocían más del rey que había de nacerle a los judíos. Porque está escrito por el profeta, verso 6, y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Ellos conocían mejor las profecías que los locales de Jerusalén. Verso 7, entonces cuando Herodes escuchó eso, llamó a los sabios en secreto
y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. ¿Qué significa la estrella? Ya dijimos, la dirección de Dios. La revelación de Dios. Verso 8, enviándolos a Belén. La pregunta es, Herodes no vio la estrella. Los magos la vieron. Por eso Herodes no responde en gozo, pero los magos sí. Porque se requiere, ¿qué se requiere? Una experiencia de Dios. Entonces miren lo que les dice Herodes a esos hombres. Vayan y busquen con diligencia al niño. Cuando lo encuentren, avísenme para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron. Y, por favor, pongan atención a esto. La estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos. ¿Qué nos está diciendo? Estos hombres están respondiendo a la dirección de Dios. La estrella, la revelación de Dios, la dirección de Dios iba delante de ellos. Hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Ahora, el versículo 10 es un paréntesis que nos describe qué estaba pasando en el corazón de estos hombres. Leamos el paréntesis, verso 10. Cuando vieron la estrella, ellos ya la estaban viendo. Nos está diciendo, cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Ellos no han llegado a la casa del niño. No nos están diciendo que el gozo de ellos fue por ver al niño. El gozo de ellos fue por ver la estrella. En otras palabras, el gozo, hermanos, es producto de la revelación de Dios. Aun cuando no sabemos cómo luce eso exactamente al final, aun como no sé exactamente lo que va a suceder, mi gozo o mi realidad depende completamente de que Dios está en control, de que Dios nos dirige. ¿Se da cuenta que ellos no han llegado al niño? Pero ellos, desde que vieron la estrella, ¿qué pasó en sus corazones? Se regocijaron mucho con gran alegría. Familia, este énfasis que hace regocijarse mucho con gran alegría es Mateo queriéndonos dejar claro que se trata de un gozo profundo, intenso, consciente, pero producido por Dios. Este gozo no surge porque el viaje haya terminado. Tampoco surge de las circunstancias favorables. Ni siquiera este gozo surge porque ya estén adorando al niño. El versículo 10 es este paréntesis que explica de dónde sale el gozo de los magos. Ese gran regocijo con gran alegría es resultado de ver confirmada la obra de Dios. Ellos se gozaron en ver ratificada la dirección de Dios. Lo que Dios les había dicho, a ellos les causó esta respuesta. Ahora yo quiero que veamos la secuencia del relato hasta aquí. Para que se lleve eso usted, para que nos llevemos todos esta aplicación, la práctica. ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Recibieron la dirección de Dios. Eso se llama confiar. Cuando ellos vieron la estrella, supieron, esto no es producto del azar, esto no es producto de la alineación de los astros, no, esto es Dios en acción. Esto no es ilusión nuestra, es Dios. Esto nos habla mucho cómo opera Dios en nuestros corazones, hermanos. Muchas veces tenemos sentires y podemos llegar a dudar de que Dios nos esté hablando. Pero ellos confiaron que esa manifestación era de Dios. Porque los justos viven por la confianza. El justo vive por la fe. Confiamos en la dirección de Dios. Segundo lugar, decidir obedecer. Lejos vivían ellos. Cuando vieron la estrella, decidieron obedecer. Ellos tomaron una decisión, obedecer. Cuando Dios se nos revela, familia, ¿cuál es el siguiente paso? Obediencia. ¿Ok? No sé cómo luce el panorama al final,
pero Dios me envía. Confío. Tercero, y muy importante, perseverar en el camino. ¿Qué tal si a un mes de viaje se regresaban ellos o se desilusionaban? Principio eterno. Guárdelo en su corazón. El gozo surge de la constancia. El gozo surge de la perseverancia. No permitieron la distracción. Y número 4, experimentaron gran gozo al ver confirmada la obra de Dios. En otras palabras, sus afectos se alinearon a Dios. Los afectos, esa parte afectiva con la que Dios nos creó, se alinearon y experimentaron gran gozo. Familia, el gozo no es ausencia de tristeza. Pregunto, ¿el gozo y la tristeza pueden coexistir? Sí, Señor. El gozo no significa ausencia de tristeza, significa emociones bajo gobierno. Ya lo vimos hace un momento y ahorita solamente estamos confirmando. Familia, gozo no significa que no podría en un momento llegar tristeza. Sí, pero en ese momento ya perdí el gozo. No. Si las emociones están bajo el control de Dios, seguimos en gozo. El gozo no se pierde. Mientras haya confianza, mientras haya esperanza de que en medio de eso hay un soberano que sigue en control. Porque, hermanos, lo que Dios hizo al darnos a Cristo como vida es poder que salva nuestras emociones del gobierno del pecado. ¿Y qué es el gobierno del pecado? Emociones sin control. Podemos estar tristes, pero nuestras emociones siguen bajo el control de Dios. Es precisión lo que estamos viendo, familia. Familia amada, lo que Dios hizo con nuestras emociones es redimirlas, salvarlas del gobierno del pecado. El pecado que nos lleva a puntos donde ya no somos nosotros, sino el pecado gobernándonos. De eso nos salva. Jeremías pensó por un momento en quitarse la vida, lo mismo Job, pero nunca llegaron a ese extremo. Ellos pensaron, Señor, quítame la vida, pero nunca se la quitaron. ¿Qué significa? Que siempre Dios estuvo gobernando esas emociones. Hay que entender esto. Entonces, pastor, las personas que se suicidan, significa que las emociones no estaban bajo el gobierno de Dios. A ninguno, pienso yo, en algún momento, ninguno ha estado exento en algún momento de pensar ideas locas, ideas disparatadas, que después cuando ya entramos un poco más en razón decimos, ¿cómo es que se me ocurrió eso? Pero familia, nunca Dios permitió que lleguemos a esas realidades. ¿Por qué? Porque Dios estaba gobernando nuestras emociones, aun cuando sentíamos los que sentíamos en ese momento. Y eso se llama gozo. Ese es el gozo. Familia, antes el pecado gobernaba nuestras emociones. Eran inestables, desordenadas, fácilmente dominadas por el temor, la desesperanza, la autosuficiencia. Pero ahora en Cristo nuestras emociones pasan al gobierno del Espíritu. Es la llenura del Espíritu Santo dirigiendo nuestras emociones. Por lo tanto, respondamos la pregunta, ¿podría un cristiano entristecerse? Porque se suele pensar que gozo es poner una sonrisa en la cara y que un creyente no podría experimentar tristeza. Que un creyente tiene que aparentar que todo está bien.
Pero eso no es el verdadero gozo y debemos corregir eso. El gozo no es la incapacidad de sentir dolor. Más bien, el gozo es la capacidad espiritual de confiar en Dios en medio del dolor que estamos sintiendo. Eso es gozo. Que en medio de esto que nos duele, puedo aún confiar en Dios. Eso se llama gozo. Que en medio de esto que nos está destrozando por dentro, Dios sigue en control y tengo la esperanza de que mañana veré más su mover en mi vida y a través de mi vida. Eso se llama gozo. Es confianza. El gozo es confianza, es esperanza en medio de la adversidad. Porque gozo es confiar que la adversidad que estoy viviendo no tiene la última palabra. Gozo no es fingir que estoy alegre. El gozo más bien reconoce el dolor, no lo niega. Gozo no es negar el dolor. No, estoy bien, no hay nada. Sí, bien, pastor. Ya hemos hablado mucho de esa pregunta. ¿Cómo estás? Bien. Todo bien. Y estamos negando el dolor. Gozo no es negar el dolor, familia. Gozo es elegir confiar en que Cristo prevalecerá. El gozo nombra el dolor. No, cuidado, mencionas es la tristeza o el dolor. No, el gozo lo nombra. El gozo lo menciona. Lo atraviesa, pero con la diferencia de que no le concede la última palabra. Aunque pase por el valle de sombra y de muerte, ¿cuál es la confianza? Tú estás conmigo. Atravesamos el dolor con confianza, así es. Hermanos, ¿qué es el gozo del Espíritu? Es tristeza rendida a Dios. La presencia de tristeza en el corazón no significa ausencia de gozo. Si en medio de la tristeza seguimos confiando, si aún con lágrimas nos rendimos a Dios, si no soltamos la esperanza en su obrar, eso es evidencia de gozo. El gozo del Espíritu es una emoción impregnada de esperanza y un corazón que incluso en el quebranto se rinde a Cristo. Eso es gozo. Pastor, demuéstrelo bíblicamente. Vamos a 2 Corintios 6, capítulo 6, verso 6. El apóstol Pablo está escribiendo esto. Miren lo que dice Pablo. Por favor, leamos esto, porque esto es significativo para todos. Demostramos lo que somos. ¿Ah? ¿Estamos fingiendo algo? Demostramos lo que somos por nuestra pureza, nuestro entendimiento, nuestra paciencia, nuestra bondad, por el Espíritu Santo que está dentro de nosotros y por nuestro amor sincero. Mira lo que hace la sinceridad. Vamos al versículo 8. Servimos a Dios. Hermanos, el gozo es que aún seguimos sirviendo a Dios a pesar de cómo nos sentimos. Hermanos, yo he sido muy honesto con usted que ha habido momentos y vivimos momentos donde no sentimos realmente esa alegría en toda su expresión como quisiéramos sentir, pero estamos allí, seguimos sirviendo. Es en los momentos donde más derrotados nos sentimos, donde Dios nos llama a ministrar a personas, para que el consuelo que Dios nos consuela sirva para consolar a otros. Hermanos, es en tus momentos donde estás más abajo donde Dios va a permitir que embellezcas a otras personas. Y no te sientas culpable, pero yo ¿cómo voy a ministrar así en esta condición, con esta tristeza, con este dolor? ¿Cómo voy a ministrar? Hey, ¿confías que Dios está en control y que el que hace la obra es Dios, no eres tú? Solo disponte para el Señor. Y el Señor va a usar su consuelo a través de tu vida. No, hermanos, eliminemos el perfeccionismo, eliminemos el idealismo y las apariencias, que el amor nuestro sea sincero. Servimos a Dios, ya sea que la gente nos honre o nos desprecie. Hermanos, podemos sentirnos despreciados, deshonrados en momentos, pero aún así servimos a Dios.
Eso se llama gozo. Pablo lo estaba viviendo, hermanos. Los corintios lo estaban despreciando a Pablo. A pesar de todo lo que había hecho, Pablo tiene que escribir la segunda carta para defender su apostolado, su ministerio. Pablo está viviendo el desprecio, Pablo está viviendo la deshonra, pero aún así dice, seguimos sirviendo a Dios. Sea que nos calumnie o nos elogie. Hermanos, ¿cómo nos sentimos cuando somos despreciados? A ver, usted experimenta un desprecio, una deshonra. ¿Cómo se siente en ese momento? Mal. ¿No le va a fluir una sonrisa? Pero hermanos, en medio de eso, seguimos sirviendo a Dios. Somos sinceros. Eso es lo que dice Pablo. ¿Qué somos? Sinceros, diáfanos, transparentes. Pero nos llaman, ¿cómo nos llaman? Impostores. Nos ignoran aún cuando somos bien conocidos. Vivimos al borde de la muerte, pero aún seguimos con vida. Nos han golpeado, pero no matado. Mire el verso 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Yo pensaba que las dos cosas no se llevaban. Estamos viendo que esas dos realidades coexisten en Pablo en ese momento. ¿Qué es lo que hay en ese momento en el corazón de Pablo? Hay dolor en su corazón, pero tengo alegría. ¿Por qué? Porque la alegría de Dios es ese dolor bajo su control. Confiando de que Él no nos dejará experimentar más allá de lo que podamos resistir. Verso 2 de Hebreos 12, por favor. Vivimos esperando un gozo mayor. Fijamos la mirada en Jesús, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Hay una esperanza de que mañana experimentaremos mayor realidad de gozo. Familia, ¿cómo crecemos en gozo? Pastor, quiero crecer en gozo. Persevere. El secreto del gozo es perseverar. Porque el gozo se fortalece en la constancia, en la perseverancia. El gozo no es una operación que ocurre de la noche a la mañana. Ya, estoy en plenitud de gozo. Su presencia tiene plenitud de gozo. Mi experiencia de esa plenitud de gozo es en la medida en que yo persevero y soy constante. Hermanos, ahí está el secreto del gozo. ¿Qué hizo Jesús? Él podía haber abandonado en Getsemaní el plan. Él podía haber abandonado en el momento que soportó la oposición. Pero ¿qué hizo Jesús? Perseveró hasta el final, por un gozo que iba a ser cada vez mayor. Regresemos a Mateo 2 y con esto, hermanos, dejo en su corazón esta última idea. El gozo nos termina conformando a su imagen. Esa adoración nos conduce a la entrega. ¿Qué es adorar? Entregar. Sacrificio, ¿qué es? Una entrega. Adoración. Porque siempre el Espíritu nos lleva a la adoración. Entrando en la casa, ese detalle es importante. Ya no estaban en un pesebre, ya no estaban en un establo. Ahora estaban ¿en dónde? En una casa. Por eso los magos no llegaron la noche del nacimiento. ¿Entendemos eso? ¿Dónde estaban ellos? En la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose, lo adoraron. Siempre el gozo termina en entrega. Abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. El gozo te lleva a más entrega y más entrega te lleva a mayor gozo. Están relacionados. Por el gozo somos también transformados. Ellos vinieron por un camino, pero regresaron por otro.
¿Qué significa? Que en la medida en que experimentamos mayor gozo, mayor revelación de Dios, nuestros caminos también se transforman. Habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino. Mayor revelación de Dios, mayor transformación de nuestras formas, de nuestros medios, de nuestros métodos. Dios se va perfeccionando más en nosotros. Esta vez ya no les habló por la estrella. No se nos dice que les habló por la estrella. Pienso ahora que Dios les habló a ellos. ¿Cómo? En sueños. ¿Te das cuenta que cuando crecemos en el gozo y cuando crecemos en la adoración, también somos cambiados nosotros? Ya no necesitaban algo externo. Ahora Dios les habló a sus conciencias. Tú y yo no necesitamos un fenómeno en el cielo, en el firmamento, para, Dios me está hablando. Ahora Dios te habla a ti en tu conciencia. Dios te habla a ti en tu corazón. Cristo en ti, la esperanza de gloria. Honra a su vecino. A pesar de lo que estás pasando, ¿confías en Dios? A pesar de lo que puedas estar viviendo, ¿todavía tienes esperanza en ver a Cristo manifestado? Amén. Entonces, anímelo. Ese es el gozo de Dios. Anímelo, hermano. Ese es el gozo de Dios. Seguimos confiando en medio de. Seguimos esperando en medio de. Hermano, es Dios quien nos está alentando. Amén, hermano. Qué hermoso, confía en lo que Él está haciendo. Obedécele a lo que Él te está mostrando. Persevera, sé constante, confía y vas a experimentar un mayor nivel de gozo. Así tu mano en señal de recibir este entendimiento. Señor, gracias. Lo tengo. Me pertenece. Mis emociones no están bajo el control del pecado. Mis emociones están bajo el gobierno de Cristo. Confiésalo, confiésalo. Dile al Señor, Señor, mis emociones son tuyas. Señor, mis sentimientos, mis afectos están bajo tu gobierno. Señor, no significa que no voy a experimentar en algún momento desilusión, dolor. Significa, Señor, que tú sigues gobernando en medio de, Señor. En medio de, aquí estoy, Jesús. Entrégate al Señor, entrégate. Dile, Señor, tú controlas mis afectos, tú controlas mis emociones. Dile al Señor, entrégaselas. Joven, señorita, entrégale al Señor tus afectos, tus emociones. Dile al Señor, Señor, no significa que no voy a experimentar emociones que no son tan positivas. Pero en medio de eso, Señor, sé que tú estás reinando. Cristo en mí es una esperanza gloriosa. Tenemos expectativa en mayor poder de Cristo, en mayor realidad de Cristo. Señor, aunque atravesemos la sombra, la muerte, tú estás conmigo, Señor. Y eso se llama gozo. Esa confianza es gozo. Aunque atraviese, Señor, el valle de soledad, eso se llama gozo. Confiar de que tú vas conmigo, Señor. Atribulados, pero no destruidos. Con dolor, pero seguimos en alegría. Porque es tu vida gobernándome. Es tu vida gobernándome, Señor. Extiende tus manos, ora al Señor. Dile, Señor, quiero más entenderlo. Quiero más comprenderlo. Quiero más descubrirlo, Señor. Porque este gozo es la fuerza de nuestras vidas. Este gozo nos sana. Este gozo nos renueva. Este gozo nos rejuvenece. Este gozo nos libera para vivir la vida a plenitud. Y una vida en plenitud no significa que no van a haber desilusiones. Una vida en plenitud significa que cada vez experimentamos una realidad mayor de gozo. Señor, gracias. Tú eres gozo completo. Tú eres delicia completa. Y seguimos creciendo en más control de estas emociones. Gracias, Jesús, gracias. Si te ayuda a levantar tus manos al Señor, hazlo. Si te ayuda a rendirte, extenderlas a Él. Extender nuestras manos es una señal de que me entrego, me rindo, Señor, me dispongo.
Gracias, gracias Jesús. Tú sabes cómo me siento en este momento. Dile al Señor, tú sabes lo que estoy experimentando, pero tú sigues en el trono de mi corazón. Tú viniste a mi corazón a establecer tu trono. Quiere decir que mi corazón no está fuera de control. Mi corazón tiene un soberano. Jesús, tú eres el soberano de mi corazón. Jesús, tú eres el rey de mi corazón. Y eso incluye mis afectos. Eso incluye mis emociones. Gracias porque no me has soltado, Señor. Gracias porque no me has dejado en mis emociones, en el mar de emociones que he sentido. Gracias porque no me has dejado, Señor. Gracias, gracias, gracias Jesús. Dele gracias al Señor, porque la gratitud abre la puerta a mayor gozo. La gratitud abre puerta a mayor control del Espíritu. Más llenura, Señor, gracias. Gracias, gracias Jesús. Tú sabes lo que he experimentado este mes, dile al Señor. O tú sabes lo que he experimentado este año, Señor. Pero tú eres el Rey. Crece en mí, crece en mí, crece en mí tu realidad. Crece en mí, Señor.